En casi todos los años del transcurso del siglo XIX, excepto en su tramo final, la villa había conservado las murallas que le rodeaban, interrumpida su continuidad por las puertas principales y portillos accesorios posteriores, aunque en el citado informe de la Real Audiencia no se haga ninguna referencia a ellas, a pesar de que cuando se realiza ese trabajo en el año 1791, el circuito cerrado de la villa zafrense estaba aún casi completo. Es el diccionario de Pascual Madoz, de 1850, en su extensa descripción que hace de Zafra, quien alude a ella con los siguientes datos. Murada esta villa en los tiempos antiguos, subsisten algunos restos de sus tapias y se conserva su fuerte castillo, situado al extremo este de la villa desde donde la domina. La muralla fue renovada a principios del siglo XV. Tiene 4 puertas principales colocadas a iguales distancias, denominadas del cubo. De los Santos. De Sevilla. Y de Jerez. Entre esta y la del Cubo se halla un portillo llamado del Niño, y en el año 1820 se derribó otro que se llamaba Puerta Nueva, situado entre la de los Santos y el Castillo, en la terminación actual de la calle Huelva. Estas 2 puertas debieron ser de obra más moderna. En 1784, un rico vecino de la villa, llamado Simón López, perteneciente tal vez a la familia de los marqueses de Encinares y descendiente de la tierra de Cameros, sin obtener el debido permiso, derribó un buen trecho de la muralla, habiéndosele puesto una notable sanción económica. En un documento de 1798 se dice que la muralla que circundaba el pueblo existe en unas partes y en otras no, y en ella se encuentra una torre redonda, a la puerta que llaman del Cubo, y 2 más pequeñas a las que llaman de Jerez. Estas 2 torres que se hallaban en la puerta de Jerez ya no se conservan, sino solamente lo que es el portillo y el espacio que abarca la capilla del Cristo de la Humildad y Paciencia. Las murallas y sus puertas se mantuvieron, aunque ya casi destruidas, hasta el año 1878, incluso las capillas que estaban construidas sobre alguna de ellas, que se encontraban en desuso desde hacía muchos años, como por ejemplo la capilla de la Virgen de la Aurora, sobre la puerta de Sevilla, que sufrió también las consecuencias de la Guerra de la Independencia al ser invadida la villa por los franceses. Se utilizó como garita de guardia para los vigilantes extranjeros, viéndose sometida a toda clase de abusos y profanaciones, siendo en parte destruida. No se volvió a utilizar como lugar de cultos ni reuniones para la Cofradía de la Aurora, que tenía allí su sede. Hay una orden fechada el día 6 de marzo de 1878 por la que se autoriza al Ayuntamiento el derribo de las capillas de la Aurora en la entrada de la calle Sevilla y la de los Santos a la salida de la plaza del Pilar Redondo. El derribo de esta última fue muy costoso para el municipio, pero la de la Aurora se hizo con mucha economía, ya que se subastó su ejecución, cediendo al rematante la habitación y corral que en lo antiguo se dice que fue calleja, y alguna parte del terreno que pudiera sobrar a la caída de la expresada capilla. El mejor apostante que ofertó esta tarea y al que se le adjudicó la obra del derribo fue el ciudadano Andrés Guerra, que edificó después su vivienda familiar en aquella porción de terreno y en el solar que resultó después de la lamentable desaparición de la Puerta de Sevilla.
Varios trozos de la vieja muralla quedaron aún en pie, y algunos de ellos aún se conservan, arropados por las edificaciones que se levantaron junto a ellos, como son las que aún se pueden ver en las proximidades del Alcázar. En la calle Ronda Maestranza y junto a la Puerta del Cubo. Una vez destruidos estos restos de su amurallamiento en el lamentable siglo XIX, el comienzo del siglo XX en Zafra nos llegó con la ilusión de poder conservar alguna de sus puertas, que no pasaron por el triste trance de su derribo, como son las de Palacio, la del Cubo, y la de Jerez, como símbolos de un pasado urbano y tradicional que se nos fue para siempre. La conservación de la del Cubo se debe a que el noble camerano, comerciante y ganadero afincado en Zafra, don Cayo José López Cerraco, marqués de Encinares, se interesó por ella y se hizo con su propiedad. En 1783 obtuvo la aprobación del Supremo Consejo de Castilla para fabricar una casa pajar en cierta parte del suelo concejil contiguo a la muralla y antigua fortaleza que llamaban del Cubo, propia de la hacienda del duque. Se le concedió este privilegio con la condición de que lo reparase, por estar ruinoso e inhabitable. Hizo algunas novedades en el Cubo, como fue el dedicar el primer piso al uso y custodia de grano, y por donde era en lo antiguo la entrada y salida al pueblo, cerrando la trovera y abriendo otra por su pajar. Por otro decreto, la hacienda del duque le mandó pagar como censo enfitéutico por la concesión de dicho cubo la cantidad de 400 reales anuales, que se abonaban el día de Santiago Apóstol, con la obligación de mantener al descubierto las armas del escudo de los Feria y los demás adornos que hoy ya no se conservan, tal vez como resultado de los destrozos de la Guerra de la Independencia.